Hola amigos, el tema de este video es ecuaciones diferenciales ordinarias. Para explicar correctamente este tema haríamos una definición. Entonces, una ecuación diferencial ordinaria es una proposición abierta escrita sobre un universo de funciones que tienen derivadas. ¿Sí? Derivadas. Listo. Ahora pasaríamos a explicar qué significa una proposición abierta, ¿no? Una proposición abierta para entender mejor este tema, ¿no? Entonces pondríamos aquí proposición. ¿Sí? ¿Qué significa una proposición? Y cuándo es abierta y cuándo es cerrada, ¿no? Entonces tendremos aquí proposición cerrada. Aquí pondríamos un ejemplo para explicar. Diríamos que 1 es igual a 10. Aquí tendríamos una proposición cerrada, ¿no? Y esta es una proposición falsa, ¿no? Esto es falso, porque 1 no es igual a 10. Esto sería 1, pongamos un ejemplo 2, sería 5 es igual a 5. Esta es una proposición verdadera, ¿sí? Pero es una proposición cerrada, ¿no? Porque aquí simplemente ya se presenta la única opción, 1 es igual a 10. Esa sería la única opción. Pero cuando hablamos de proposición abierta, veamos qué significa. Entonces aquí vamos a poner un ejemplo. Diría x más 6 igual a 1. ¿Sí? Aquí tendríamos una proposición abierta, ¿no? Abierta. Listos. Entonces buscaríamos cuál es el elemento x para que al momento de reemplazar en esta oración esta nos dé verdadero. Y ese elemento yo le puedo buscar dentro de los números reales. Aquí vamos a buscar dentro de los números reales, tendríamos el menos 5. Tendremos menos 5, menos 3, menos 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si tomamos el menos 5, lo reemplazamos aquí en la oración, tendríamos menos 5 más 6 igual a 1. Entonces, menos 5 más 6, 1 es igual a 1. Entonces diríamos, esta es una proposición abierta, pero al momento de reemplazar el elemento que lo busco dentro de este conjunto de los reales, yo le hago verdadera. Entonces aquí tendríamos verdadera, ¿no? ¿Sí? Ahora, si yo tomo el menos 3 de aquí, lo reemplazo aquí, que me va a dar como resultado menos 3 más 6, me daría 3 igual a 1.
Entonces diríamos que esta sería una proposición abierta, pero de tipo falso. Entonces, esto es falso, ¿no? Porque 3 no es igual a 1. Así de simple, ¿no? Entonces, aquí estamos explicando claramente qué es lo que significa una proposición, ¿no? Una proposición de tipo cerrada y una proposición de tipo abierta. Listo. Entonces se ha explicado esta primera parte. Ahora, las ecuaciones diferenciales nos dice que es una proposición abierta escrita sobre un universo de funciones que tienen derivadas. ¿Qué significa esto? Vamos aquí a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a definir aquí un ejemplo. Vamos a decir que y' es igual a i. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? Entonces y' es igual a i. Ahora busquemos dentro de ese universo, ¿sí?, cuál es la función y que al momento de derivar me dé la misma, ¿no? Me dé la misma función. Entonces buscamos dentro de ese universo, ¿sí? Aquí la primera que se nos ocurre es y es igual a c por e a la x, ¿sí? C por e a la x. Muy bien, entonces si yo derivo a esta función, le tomo del conjunto universo, sería derivada de esto de aquí, me quedaría, simplemente sería c por e a la x, ¿sí? Listo. Entonces si yo reemplazo, aquí tomaría c igual e a la x, pero y también es igual c e a la x. Entonces esta función que yo encuentro dentro de este universo me hace verdadera a esta proposición, ¿sí? Ahora, dentro de esta función que yo encontré, vamos a tener una familia de solución. Entonces y c e a la x vendría a ser, esta sería la solución, y viene a representar una familia de funciones, ¿no? De funciones. ¿Por qué? Porque aquí tenemos todas las funciones para el valor de c, para el valor de la constante. Entonces c puede tomar cualquier número real, ¿no? Entonces diríamos, aquí tendríamos y1 puede ser que va a tomar c, va a tomar el valor de 1, sería 1 por e a la x. Otra solución sería que c pueda tomar el valor de 2e a la x. Otra solución sería c pueda tomar el valor de 3e a la x, y todas estas representan una familia de soluciones representados de esta forma, ¿no? Entonces, esto sería la solución de la ecuación diferencial y' es igual a i. Pongamos otro ejemplo. Ejemplo número 2. Entonces pondríamos que y' es igual a 2. Tendríamos esta ecuación diferencial, ¿no? Y' es igual a 2.
Entonces buscaríamos cuál es la solución. Entonces se nos ocurre que dentro de este conjunto universo tendríamos que y es igual a 2x, ¿sí? Y aquí podemos poner más una constante 1. Listo. Ahora, si yo derivo a esta solución y es igual a 2x más c1, entonces derivando esto nos quedaría 2 y la derivada de la constante me daría 0. Por lo tanto, aquí se encontró la solución de esta ecuación diferencial. Entonces diríamos que la solución de la ecuación diferencial ordinaria y prima es igual a 2 es y es igual a 2x más c1, ¿sí? Y aquí se representa una familia de soluciones, ¿no? Esto representa una familia de soluciones, ¿sí? La función, ¿no? Y es igual a 2x más c1. Entonces diríamos que para representar esta solución podríamos hacer de la siguiente forma, ¿no? Aquí tendríamos un plano, ¿sí? Ahora, si c toma el valor de 0, entonces tendríamos una recta que pasa más o menos por 40, que es de 45 grados y pasa por 0. Entonces aquí tendríamos y es igual a 2x, ¿no? Cuando c es igual a 0, ¿no? Ahora, si c es igual a 1, sabemos que c vendría, o sea, se vendría a identificar como el punto de corte en el eje Y. Sería una recta paralela que pasa por 1, ¿no? De aquí y corta en 1. Entonces esto vendría a representar y igual a 2x más 1, ¿sí? Ahora, si c es igual a menos 1, tendríamos otra recta paralela de esta forma, ¿no? Corta en menos 1, tendríamos y es igual a 2x menos 1. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces tendríamos aquí una familia de rectas paralelas. Esto quiere decir, o la solución representa una familia de rectas paralelas. Muy bien. Pongamos un ejemplo número 2. Tendremos un ejemplo número 3. Ponemos un ejemplo número 3, ¿correcto? Diríamos que la segunda derivada es igual a 0. Entonces tenemos aquí una proposición de tipo abierta. Busquemos cuál es la solución para esta ecuación. Entonces diríamos que y' a todo esto lo ponemos de esta forma, ¿no? Y' elevado a la y', esto es igual a 0. Entonces aquí mi derivada, para que me dé 0, tendría que ser igual a una constante. Entonces diríamos C1. ¿Sí? Y la derivada, a ver, la derivada de aquí, ¿no es cierto? Lo que tenemos aquí internamente, me da igual 0. Entonces tendríamos y' es igual a C1. Porque la derivada de C1, esto me da 0. Muy bien. Ahora, para tener ahí, al momento de derivarme de C1, tendríamos un C1 por X más un C sub 2. ¿Sí? Entonces, si derivo ahí,
aquí esta parte de aquí derivando. Entonces, si derivo esto de aquí, me quedaría, sería derivada de C1 por X, tendríamos simplemente C1, y la derivada del C sub 2 simplemente me daría 0. Entonces tendríamos esta parte de aquí. Ahora, si derivamos por segunda vez a C1, esto me daría 0, que tendríamos esta parte de aquí. Entonces, esto de aquí representaría la solución. ¿Sí? Y aquí tendríamos dos constantes. Entonces diríamos que la solución de la ecuación diferencial ordinaria segunda derivada es igual a 0 es y igual C1x más C sub 2. Esto representa la solución. ¿Y qué viene a representar esto? Esto sería una familia de rectas que pasan por todo el plano. ¿Sí? Entonces diríamos que C1 y C sub 2 puede ser cualquier número real, ¿no? Si graficamos esta solución, tendríamos de la siguiente forma. A ver, aquí sería X, aquí tendríamos Y. Entonces sería una familia de rectas. Puede ser que C1 sea igual a 1 y C sub 2 sea igual a 2. Entonces tendríamos una recta así. Tendríamos otras rectas así, así, que van a cruzar, que van a cortar el plano, ¿no? Y todas las rectas que cortan al plano. Tendríamos una familia de rectas de esta forma, ¿no? Bien. Correcto. Ahora, entendido qué significa una ecuación diferencial ordinaria, pasaríamos a escribir de forma general a una ecuación diferencial, ¿no? Entonces tendríamos aquí escritura de una ecuación diferencial ordinaria, pero general. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para representar o para escribir una ecuación diferencial ordinaria, se representa de esta forma, ¿no? F de x, y, y', segunda derivada, y así sucesivamente hasta la enésima derivada, esto es igual a 0, ¿no? Entonces, esta sería la forma de escribir una ecuación diferencial ordinaria, pero general, ¿no? Donde n, que viene a ser la máxima derivada. Entonces, la máxima derivada le da el orden de la ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces aquí vamos a decir que donde n es la máxima derivada. ¿Sí? Entonces diríamos que como n es la máxima derivada y esto indica el orden, ¿sí? Da el orden, entonces diríamos que esta es una ecuación diferencial ordinaria de orden n, ¿no? Y así podemos escribir las demás ecuaciones. Entonces, si yo tengo la siguiente escritura, que sería f de x, y, y esto es igual a 0, entonces como aquí tenemos el orden de la ecuación diferencial, simplemente tendríamos 1, diríamos que esta es una ecuación diferencial
de orden 1. Si tenemos esta escritura f de x, y, y prima, segunda derivada igual a 0, entonces diríamos que esta es una ecuación diferencial de orden 2. ¿Sí? Ahora, entendido esta parte, pasaríamos a explicar qué significa una ecuación diferencial ordinaria y una parcial. Entonces sería ecuación diferencial ordinaria frente a una parcial, ¿no? ¿Por qué se dice que es una ecuación diferencial ordinaria? Pondríamos aquí un ejemplo. Diríamos, aquí tendríamos y prima es igual a y. El ejemplo que ya lo pusimos, ¿no? Entonces, ¿por qué es ordinaria? Porque la solución de esta ecuación es una función, ¿sí? Es una función simplemente que depende de una variable independiente, ¿no? O sea, esto es la solución. ¿Sí? Es una función que depende de una variable independiente x. ¿Sí? Y aquí podríamos de forma más clara qué significa la y, qué significa la x. Entonces diríamos que la y se le conoce como una variable dependiente y la x se le conoce como una variable independiente. ¿Sí? Una variable independiente. Muy bien. Ahora, una ecuación diferencial parcial. Aquí podemos poner un ejemplo. Entonces diríamos que la segunda derivada de z con respecto a x cuadrado más segunda derivada de z con respecto a y cuadrado, y esto es igual a 0. Esta es una ecuación muy conocida que se llama la ecuación de Laplace. Ecuación de Laplace. ¿Sí? Entonces, la solución de esta ecuación sería una z, una función que depende de qué variables van a depender. Va a depender de la variable x y de la variable y. Entonces, tenemos variable x y variable y. Entonces, una ecuación diferencial parcial es una función que va a depender de dos variables o de dos o más variables independientes. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos a la z como una variable dependiente, sería no dependiente, y la x y la y son variables independientes, ¿no? Entonces aquí está la diferencia entre una ordinaria y una ecuación diferencial parcial. Esto es todo, amiguitos. En un próximo video empezaremos a hablar sobre las ecuaciones diferenciales de forma más detallada y todos los algoritmos que se necesitan para dar solución. Hasta pronto.